Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Sacien Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor Óscar Paciello, presidente del Consejo de la Magistratura. Buenas noches, estimado doctor. Buenas noches, Ricardo. Un gusto volver a compartir este programa y estamos a las órdenes, los que quieran consultar. Es nuestra misión constitucional la transparencia y brindar a la ciudadanía toda la información que como funcionarios públicos está en nuestras manos. El gusto es nuestro de tenerlo, querido doctor. Recordemos que el doctor Óscar Paciello estuvo con nosotros entre los primeros invitados. Agradecido por eso, estimado doctor, y más agradecido por tenerlo de vuelta. Estimado doctor, ¿podríamos hablar del proceso que se dio en relación a la terna para ministro de la Corte en la Sala Constitucional? Sí, es un proceso que lo hemos iniciado en el mes de diciembre del año pasado. A partir del mes de enero se publicó el edicto de convocatoria a los postulantes. Hay que hacer una pequeña aclaración porque algunas personas distorsionan. Expresamente el edicto decía que era en días corridos, lo cual implica días inhábiles, sábados y domingos. Y el horario de atención estaba indicado, y para los que deseen postularse fuera de ese horario se indicaba el número telefónico para habilitarlos. Otra gente dice que habilitamos gente en día inhábil, entonces es un absurdo total. Claro. Bueno, perdón. A partir de febrero iniciamos las jornadas de evaluación. Tuvimos un examen de conocimientos que lamentablemente fue objeto de un manoseo indebido por alguna persona inescrupulosa con el propósito de perjudicar el proceso. Yo no creo que haya sido con el propósito de beneficiar a algún postulante, pero sí de perjudicar el proceso, claro, en cuanto a credibilidad. Exacto, doctor, porque ahí tuvo mucha prensa y pusieron en duda la transparencia del proceso en sí. Exacto, eso nos obligó, en salvaguarda de esa transparencia y por respeto a los postulantes, a anular ese examen y volver a tomar otro examen de conocimientos. Cambiamos totalmente el equipo evaluador, cambiamos el equipo de corrección y hasta la sede de desarrollo del examen para darle a la ciudadanía la seguridad que estábamos trabajando bien. Culminamos eso y entramos en la etapa de evaluación, y no se le puede dar el gusto a todo el mundo, pero creo que hemos seleccionado a 3 personas que reúnen los requisitos fundamentales de la Constitución: idoneidad, todos doctores en Derecho, y notoria honorabilidad. No me consta ninguna actuación que pueda afectar la integridad de ninguno de los 3 doctores en Derecho que han sido ternados, así que creo que nosotros hemos cumplido. Obviamente, hay gente disconforme, hay gente que tenía otras pretensiones, pero como le expliqué a muchos, esto también es el arte de lo posible. Claro, en todo momento el Consejo manifestó de que todos estaban más que capacitados para ocupar el cargo y que tenían una idoneidad certera. Entonces, yo creo que la terna resultó bien. Son 3 doctores en Derecho con mucha trascendencia, sobre todo los 3 de carrera. Sí. Yo creo que sí. Más creo, doctor, que fue una cuestión de tratar de, en más de una ocasión, de embarrar la cancha con respecto a la terna, porque incluso se hablaba después de que, bueno, que tenían 10 días hábiles para conformar la terna, que no podían llegar a una conclusión por la cantidad de veces que se había votado, que es totalmente libre hasta entrar en una coincidencia, pero básicamente se decía que no había una armonía entre los miembros como para poder elegir la terna en sí. Bueno, armonía siempre ha existido, ¿verdad? Nadie puede decir que nos hayamos peleado o que no nos hablábamos entre nosotros, que haya actitudes así de un enfrentamiento, de ninguna manera. Cada uno defendía su convicción, sus postulaciones, porque de eso se trata en un cuerpo colegiado, si no, no tendría sentido. Y dentro de esas líneas de discusión fueron necesarias 26 rondas de votación para contar con los 6 votos para el primero y 7 votos para el segundo y el tercero que fueron elegidos. Pero hubo gente que intentó desde el principio desacreditar este proceso, lo cual nos ha llevado a esforzarnos mucho más, y todo se ha realizado ante los ojos de la ciudadanía. Inclusive cuando pasábamos a la sesión, a las reuniones privadas dentro del Consejo entre los miembros,
los miembros de la prensa estaban pegados a nuestra ventana y no hay un sistema de insonorización que impida que se escuche toda la discusión. Y siempre era en procura de tratar de consensuar quienes tenían posibilidades y tenían los méritos. Yo quiero destacar en ese sentido que por encima de cualquier otra consideración ha primado lo sustancial, la idoneidad y la notoria honorabilidad. Luego bajamos a otra cuestión que también para mí ha sido importante, que ha sido la de ingresar en la terna a una mujer, pero que reunía los requisitos principales. Claro. Y ahí pasamos a tratar de incorporar a una mujer para intentar de alguna manera superar esa asimetría que hoy se presenta en la Corte Suprema de Justicia, donde hay una sola mujer como integrante. Eso no quiere decir que deba ser electa, porque también el Senado deberá evaluar méritos y aptitudes para poder elegir a uno de los tres. ¿Cuál es el proceso que usa el Senado, mi querido doctor? Si podemos explicarle, porque tenemos una teleaudiencia que no son abogados, no son... Pero... Bueno, el Consejo el día viernes ha enviado la terna al Senado de la Nación, la elegimos el miércoles, el reglamento habla de 24 horas para cualquier recurso de aclaratoria, ninguno se presentó y el día viernes hemos enviado al Senado de la Nación la terna de candidatos. El Senado debe convocar a sesión para dar entrada a la terna y derivarlo a las comisiones necesarias y a su vez puede, si lo considera importante o justificado, convocar a los ternados para audiencias ante las comisiones o ante el Pleno mismo. Dispone de 30 días para todo este proceso y dentro de los 30 días debe elegir a uno de los tres. Ese elegido va al Poder Ejecutivo de la Nación, quien presta o no su acuerdo. En definitiva, el proceso culmina cuando el presidente presta o no su acuerdo. Si lo presta, ya tenemos ministro de Corte. Y si no lo presta, se debe reiniciar el proceso. Inicia de cero. Sí, señor. Perfecto, mi querido doctor. Muchas gracias por la explicación. Estimada la audiencia, entonces se entiende que esto ya está en manos del Senado para la elección de nuestro nuevo ministro de la Corte, Sala Constitucional, y esperamos que el presidente ratifique o no esa decisión del Senado. Tengo entendido que para mañana ya está convocado el Senado. Para mañana lunes ya está convocado el Senado para iniciar este proceso de evaluación de los tres. Sí, eso es correcto, mi querido doctor, para darle entrada. Sí. Estoy también al tanto. Mi querido doctor, ¿y si tendría que mejorarse en algún aspecto una terna equivalente otra vez a ministro de la Corte, qué haría diferente? Si es que hay algo que se podría mejorar o para usted estuvo, yo sé que fue transparente, coincido con usted en la transparencia de la terna, eso es evidente, el que quería seguir la terna a vivo, como se dice, en tiempo real podía seguirlo y yo creo que el proceso a mi parecer fue totalmente transparente. Sí, pero yo considero que encasillar a los postulantes en puntajes de acuerdo a los méritos académicos que fueron desarrollando a lo largo de su vida y otorgándoles con ese puntaje un posicionamiento, es contrario al fin que persigue la Constitución. El requisito es idoneidad y notoria honorabilidad. Eso es lo que debemos de apreciar. Y eso es más fácil de apreciar y a la vista de toda la ciudadanía, potenciando las audiencias públicas, evaluar a los candidatos en audiencia pública, no medir su capacidad por los libros que ha publicado solamente. Obviamente contribuye y eso podemos evaluarlo en la evaluación integral, pero yo le daría más énfasis en la calificación a la audiencia pública y luego a la evaluación integral, que esa sí es la función de los miembros del Consejo. Lo demás lo realiza un equipo administrativo. Nosotros oficialmente convalidamos, pero lo trascendente es nuestra apreciación y nuestra justificación de esa apreciación. Yo potenciaría en un futuro reglamento esos aspectos y restaría mucha importancia que hoy tiene esa parte de presentar títulos de maestría, diplomados, libros, docencia y todo lo demás. Bueno, pues convengamos, mi querido doctor, que no hay ningún impedimento incluso de traerlo al que está último en puntaje a meterlo dentro de la terna. No hay impedimento legal y estamos ampliamente habilitados a hacerlo, pero esto no solo debe ser
verdad o real, sino que debe ser creíble. Y en el colectivo popular se ha instalado que los 3 primeros tienen que estar. Entrar. Incluso se dice que el primero debería luego estar ya prácticamente en automático. Y en este caso tuvimos la brillante actuación del doctor Gustavo Aguadre, un camarista destacado. Él encabezaba ese puntaje y Gustavo Aguadre en varias ocasiones tuvo 5 votos, sí, pero no obteníamos el consenso. Entonces estábamos obligados a buscar personas que sí tenían el consenso de los 6 votos mínimos para poder acceder a las ternas. Y es lo que ha sucedido. Perdón que lo mencione al doctor Aguadre, pero es necesario porque es un profesional brillante, joven, y se ha destacado en este concurso, pero no se dieron las condiciones como para que él concentre el consenso de los miembros y obtenga los votos necesarios. No, incluso, doctor, lo tuvimos nosotros al doctor Aguadre en el programa. También lo tuvimos a la doctora Eloy Almirón, también lo tuvimos también al doctor brillante Sergio Escobar, lo tuvimos también al doctor Rubén Darío Romero. En varias ocasiones creo que unos de ellos tuvieron votos, pero no llegaban al mínimo requerido, que era el 6, y todos prácticamente estaban en esa lista entre los 10 primeros. Pero concuerdo con ustedes que en esa lista incluso, al ponerle un puntaje en la parte de conocimiento y demás, cierto, lo traes del último al primero, te van a cuestionar en transparencia, siendo que ese no es el objetivo de los miembros del Consejo. O sea, no deberían guiarse por el puntaje. Se da que los mejores puntajes generalmente, no siempre, son los que reúnen mejores condiciones. Suele apreciarse. Pero siempre traigo como ejemplo una persona que no se ha dedicado a la docencia, que tiene 30 años en el ejercicio profesional, que no ha publicado libros, pero es una persona que siempre estuvo defendiendo la Constitución en actitudes públicas, defendiendo la República, defendiendo la democracia, marcando una constante en su gestión pública, y tiene 200 puntos o tiene 20 puntos. Y otra persona que siempre ha estado encerrada en un escritorio, pero que tiene 5 cátedras universitarias, loable, plausible, claro, pero no apreciamos lo que queremos para la Corte Suprema de Justicia. Una persona íntegra que de por sí transmita respeto, autoridad moral. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en este tipo de concursos, y no un meramente técnico. Claro. Mi querido doctor, para responder al volver de la pausa, ¿cómo podríamos implementar ese sistema de elección de terna y explicarle a la ciudadanía de manera razonable de que esa parte entre los exámenes de conocimiento, la parte de documentación y demás no debería prevalecer ante lo otro? Ya volvemos luego de la pausa. Gracias, Ricardo. Volvemos con nuestro programa Legalmente Hablando, con la presencia del doctor Óscar Paciello, presidente del Consejo de la Magistratura. Querido doctor, como te consultaba antes de ir a la pausa, este tema del puntaje se ha instalado a nivel mediático, incluso a la ciudadanía, incluso con nuestros colegas abogados, de que básicamente deben integrar la terna los primeros en puntaje, siendo que eso no tiene ningún aval legal, por así decirlo. Y creo yo que representa entre la documentación, estado de conocimiento, sobre todo la parte de documentación, le da un poco de desventaja a los abogados que venimos del sector privado. Sí, es innegable que el profesional que ejerce la profesión tiene otras urgencias que ir acumulando maestrías y todo lo demás, porque tiene que trabajar, el fin de mes llega y no hay un sueldo fijo, primera necesidad, y segundo, su principal responsabilidad es con sus clientes, tiene que abogar por ellos. Entonces no tiene muchas veces tiempo de estar preparándose, pero son brillantes profesionales, brillantes, tienen una experiencia
a todas luces reconocida, algunos ejercen la cátedra inclusive, pero están en desventaja con otros que están allí dentro del sistema por diversas razones. Tienen la posibilidad de acceder a más cursos, tienen otras facilidades que se evidencian en el curso de un concurso como el que acabamos de terminar. Y es ahí que muchos buenos profesionales estaban ubicados más para abajo que algunos magistrados. Y es una necesidad de reforma de los reglamentos que esta situación, desde mi punto de vista, impone. Además de lo que ya dije anteriormente, darle más mérito a una evaluación, porque a un profesional ejerciente yo le puedo preguntar qué falencias encuentra concretamente, qué sugerencias tiene, y desde el día a día va a poder expresar mejor, como ha sucedido en las audiencias públicas de este concurso. Algunos hasta en términos filosóficos nos han evidenciado que tenemos muchas cosas que corregir en el Paraguay. Y ahí quiero aprovechar y tocar un punto, querido Ricardo. Yo vengo en representación del gremio de abogados. Se ha dicho por ahí que yo no he peleado por incluir en la terna a un abogado ejerciente de la profesión. Y no es así. Yo estoy en el Consejo de la Magistratura para seleccionar a los mejores para el cargo, no para imponer algún sector en una terna. Eso desnaturalizaría la misión constitucional de los miembros del Consejo. Pero tampoco es verdad que no haya procurado. He propuesto a 3 brillantes abogados, brillantes los 3, y no tuve adhesión tampoco, porque de eso se trata este tema. Ahí está la desventaja del tema de la documentación, evidente. Yo ejerzo el derecho y bueno, vos conocés bien, Ricardo. Exacto. Por eso, inclusive en mi caso particular, durante una de las sesiones yo dije, bueno, pero está bien, publicar libros es importante, pero no es determinante publicar libros. Y uno de los miembros me dijo, vos no tenés libro. Y no tengo un libro publicado. Puedo hacerlo, pero no lo tengo. Entonces estoy en una situación de desventaja. No, realmente para los que venimos del sector privado hay unas desventajas desde el punto de vista de la parte de documental, libros. Yo ejerzo la docencia también, pero convengamos que muchos colegas no son docentes. No veo por qué debería ser también eso un cierto punto determinante, por así decirlo, o incluso podríamos hablar de horas de ejercicio de la profesión como un plus. Y sí. Entonces, ¿cómo medimos? Eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo, mi querido doctor, de que debería ser de rever esa postura e ir evaluar de otra manera. Claro, y en ese sentido me pliego al reclamo del gremio, por así decirlo, porque estamos en una clara desventaja desde una posición, a ver, mediática, por así decirlo, que deben ser elegidos los primeros en la terna, o sea, el que no tiene libro, el que no ejerció la docencia, pero ejerce el derecho día a día, yo creo que podría tener incluso más experiencia o ser más versado en el derecho que otra persona. Y sí, por las necesidades de ir superando adversidades que el ejercicio profesional te da. Conoces perfectamente. Claro. Así es. Está bien, mi querido doctor. Entonces propondría esos cambios, mi querido doctor. Sí, yo creo que se impone una reforma para este tipo de cargos, llámese Corte Suprema, Fiscalía General del Estado, Defensoría General también, conste que ahí hay un poco más de especialidad que es necesaria. Y bueno, son cosas que hay que ir reformando de a poco. Me avisa, mi querido doctor, si hace falta ayuda en ese tema. Yo creo que varios desde el gremio estaríamos bastante contentos de poder colaborar. Estoy seguro. Mi querido doctor, con respecto a las declaraciones del embajador de los Estados Unidos al referirse a uno de los miembros del Consejo, ¿cómo cree usted que queda a nivel de imagen el Consejo de la Magistratura con estas declaraciones? Muy golpeada la imagen, muy golpeada, lamentablemente estamos expuestos, no quiero entrar a juzgar con razón o sin razón, pero el hecho que alguno de nosotros se los indique de esa manera, indudablemente lesiona la imagen institucional y genera una afectación hacia la credibilidad que nosotros tratamos de presentar a la sociedad. Tenemos un código de ética aprobado.
que nos impone a los miembros del Consejo de la Magistratura responsabilidad en los actos y a evitar las consecuencias de esos actos hacia la institución. Eso está aprobado, está vigente. Claro. Y es lo que el día jueves estuvimos hablando y se comprometió el doctor Bogarín en analizar esta situación, porque esto pasa por su fuero íntimo. Él tiene que decidir qué hacer. Nosotros no podemos obligarlo, nosotros no podemos destituirlo, no tenemos ninguna facultad, pero somos los más perjudicados institucionalmente hablando de lo que está sucediendo. Y reitero, esto tiene que solucionarse lo antes posible. Con respecto a la terna ya realizada el ministro de la Corte en el fuero constitucional, ¿usted cree que afecta en algo esto? No. No afecta, Ricardo, y ya que este es un programa que no es visto no solamente ven nuestros colegas, sino claro. Tenemos una teleaudiencia. ¿Por qué pregunto esto, mi querido doctor? Porque se instala o hay personas que ponen en tela de juicio el proceso entero. Claro. Incluso se habló de devolución de la terna. Que tampoco está facultado el Senado. Pero esta declaración es producida luego de que haya concluido el proceso de selección. ¿Podría haber tenido alguna mayor repercusión en cuanto a la terna si se verificaba antes de que se elija la terna? Quizás, pero jurídicamente ninguna. Y para que la gente entienda, si llevamos a un terreno, o lo que nosotros denominamos teoría de lo absurdo, para demostrar que es inviable esto, el presidente Cartes fue también designado como significativamente corrupto. Sí. Entonces, todos los decretos que firmó el presidente Cartes, todas las leyes que él promulgó, tendrían que ser anuladas. Claro. Todos los actos de gobierno, todos los presupuestos generales durante su periodo de mandato, todos los pagos realizados, los funcionarios tendrían que regresarlos porque fueron consecuencia de un acto nulo. Es un absurdo total. Sí, jurídicamente hablando es totalmente absurdo. Entonces, ¿usted cree que nuestra terna corre tal cual está y ya en manos del Senado y el presidente de la República? Sí, y son 3 personas que se han destacado en atención a los requisitos más importantes: idoneidad y notoria honorabilidad. De ninguno de los 3 puede decirse nada respecto a su integridad. Algunos inclusive se han destacado en la defensa de esa integridad como magistrados. No quiero dar nombres, por porque supuesto, parecería que tengo preferencias, pero esa es la realidad. Y quiero destacar algo, Ricardo. Hemos tenido a 36 muy buenos postulantes, muy buenos, y todos han aportado algo que ha quedado registrado y que nosotros vamos a trasladar a la Corte Suprema de Justicia, porque todos han realizado propuestas de mejoramiento para el sistema de justicia. Creemos que ese aporte que han hecho los postulantes debe ser objeto de análisis por la Corte Suprema de Justicia e implementar, en la medida de lo posible, estas propuestas de solución. Perfecto, mi querido doctor. Doctor, como presidente del Consejo de la Magistratura, ¿qué planes tiene a futuro? Ahora, en el sentido del Consejo, con respecto a este golpe de imagen, por así decirlo, brindar algún plan de transparencia, también hacer, o sea, cómo mejorar la imagen, porque el golpe es duro. El golpe es duro, pero escapa a nuestras posibilidades solucionarlo. No pasa por nosotros, pasa directamente por el afectado, personalmente. Por allí empieza el principio de solución, pero es una decisión ética que él debe asumirla o no, de acuerdo a lo que su conciencia le dicte. No se trata de hinchadas tampoco este tema. Eso que claro. No es así, no es que el que tiene más aplausos tiene la razón. Para mí es un poco difícil hablar, Ricardo, te hago una confesión, porque 1, estoy allí adentro con él, y 2, somos los 2 que hemos estado en una lid electoral, y entonces no quiero que esto se entienda como una cuestión gremial. Como una cuestión de competencia, no, de ninguna manera. Yo me centro en lo que representa esta situación para el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué vamos a hacer? Dentro de lo posible, vamos a potenciar toda la transparencia que venimos desarrollando en todos nuestros concursos, porque ahora tenemos
390 cargos que llenar. Y entre esos 390 tenemos tribunales y juzgados de crimen organizado que demandan mucha atención a quienes colocamos en esos lugares. La imagen país pasa mucho por quienes van a estar juzgando a las personas que han defraudado la confianza de la sociedad con sus actos. Mi querido doctor, para responder al volver de la pausa, si nos puede comentar de esos 390 cargos, por favor, para todos nuestros colegas que nos ven, para que estén preparados y sepan los tiempos. Sí, cómo no. Ya volvemos, luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del estimado doctor Óscar Paciello, presidente del Consejo de la Magistratura. Mi querido doctor, estábamos hablando de que hay unos próximos concursos, varios, y quisiéramos que nos cuente para nuestros colegas. Sí, son concursos que ya se encuentran cerrados en cuanto a su etapa de postulación. Okay. Son del año 2022 y hay desde juzgados de paz en distintas localidades de la República, defensorías, fiscalías, juzgados de primera instancia, civil, penal, tribunales de apelación en lo civil, penal, hay cargos laborales también. Y lo que te dije antes, estos cargos de crimen organizado, juzgados especializados en crimen organizado y tribunales de crimen organizado, que son de alta importancia, y que van a demandar que nos esmeremos en la integración de las ternas. Voy a hablar después de eso también, porque quiero señalar dentro del proceso en que estamos que la mayoría ya ha rendido su examen de conocimientos generales. Okay. Los que pasaron el puntaje mínimo van a ser evaluados en conocimientos específicos, es decir, el que se postula para lo penal en derecho penal, el que se postula para lo civil en civil, y esas evaluaciones se van a iniciar a partir del 2 de mayo. Ahí van a empezar los exámenes. Concluidos estos exámenes, pasaremos a las entrevistas que necesitamos desarrollar para conocer a los postulantes, y allí estaríamos ya entrando en la etapa de conformación de las ternas. Eso nos va a llevar fácilmente mayo, junio, julio. Nosotros queremos terminar el mes de julio con las primeras ternas. Okay. Esa es la intención. Hay también a la par unos reclamos totalmente justificados de distintas circunscripciones judiciales del interior que tienen vacantes muchos cargos hace bastante tiempo, y eso genera una sobrecarga de trabajo a los que están interinando estos juzgados y tribunales, desatendiendo el suyo o dificultando ambas atenciones. Y ni qué decir al justiciable, que ve dilatadas las cosas. Y acá se habla mucho de la mora judicial, pero tampoco es el caso de meter a cualquiera en los cargos. Por supuesto. Esas son tareas que tenemos que realizarlas, y muy bien y con mucho esmero, y estamos procurando tener mayor precisión en cuanto a esas elecciones. Respecto a crimen organizado, Ricardo, vos sos abogado, ejercés, asesorás a empresas, y los ojos del mundo hace años que vienen mirando al Paraguay. Es así. Y no tenemos todavía la posibilidad de acceso al grado de inversión, porque evaluaciones internacionales, si bien hemos mejorado, aún no dan un resultado satisfactorio al sistema de justicia en el Paraguay. Estas últimas reuniones de Gafilat, no digo que tengamos que someternos totalmente y perder soberanía y esas cosas que alguno dice, pero tenemos que tratar de presentarnos ante el mundo como un país serio, un país donde la impunidad en los hechos grandes de corrupción no existe. Entonces allí sí el inversor va a tratar de llegar a Paraguay, que tiene las condiciones en otros aspectos, y allí podremos darle a nuestra sociedad un mejor futuro. Hoy estamos perdiendo competitividad, perdiendo desarrollo, porque no hemos dado
al mundo seguridad jurídica en el Paraguay. Claro, siempre, bueno, de hecho hemos subido a BB+, pero no estamos en grado de inversión. Siempre se habla, incluso en varios programas hablamos de la falta de previsibilidad del Poder Judicial en nuestro país, la falta incluso también de la independencia judicial con respecto a ambos casos. Sí, es un factor, y se habla mucho de independencia, y yo creo que es un proceso cultural esto de generar independencia para el Poder Judicial, porque la práctica lamentablemente se da de esta manera. Ricardo Saciay viene acompañado del diputado, del senador, para presentarse ante el Consejo de la Magistratura. Claro. Es la práctica. Y Ricardo Saciay no tiene en cuenta que hoy el Consejo de la Magistratura le saluda, le abraza al senador, al diputado, pero lo que mira es a Ricardo Saciay. Ya no mira quién lo trae a Ricardo Saciay. Hace un tiempo estamos mirando, y perdón que te uso de ejemplo. No, por favor. No, pero el currículum es propio, esa es la realidad. Esa es la cuestión. Tiene que existir independencia, porque si no, esto es para todos los colegas. Si no existe una independencia en ese sentido, el propio Consejo o el propio Poder Judicial, como estamos hablando, las personas que no tengan cierto aval no van a tener oportunidad nunca. Claro, y esa independencia se inicia en el Consejo de la Magistratura, y yo he dicho muchas veces, eso le va a permitir también al que llega por sus propios méritos tener autoridad propia, y, claro, y ahí vamos a ir cortando estos nexos que, yo reitero, culturalmente se dan. Se habla mucho de la injerencia política, pero hoy estamos enfrentando también otro factor muy importante, que es la injerencia de la corrupción dentro del sistema de justicia. Sí. Y eso es innegable. Innegable. Es innegable. Es innegable, e impone un mayor rigor al órgano de saneamiento, que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y al Ministerio Público también. Claro, ambos. Bueno, en el Ministerio Público lo tenemos al doctor Emiliano Rolón como nuevo fiscal general, que creo que está moviendo bastante la casa, está haciendo varios movimientos, esperemos y le deseamos mucha suerte en su gestión, por supuesto. Y en cuanto al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, bueno, creo que la última vez que escuchamos estaban prácticamente con pocos casos, ya que la denuncia, la parte de oficiosidad había quedado de una manera, en cierto aspecto, caduca, necesita varios votos, no me acuerdo cómo era. Sí, la oficiosidad necesita de la mayoría para poder iniciar de oficio la investigación, si es que no hay una denuncia o una acusación concreta de un particular afectado, particular sea el justiciable mismo o el abogado que ha ejercido la representación del justiciable al momento del hecho. Pero tenemos que actuar, hay que, desde distintos sectores tenemos que actuar para ir saneando esto y poder llegar a lo que hablamos antes, esa seguridad jurídica, esa previsibilidad en las decisiones que bien dijiste, que únicamente así nos van a permitir mejorar a nivel país. Claro, porque hay una realidad, mi querido doctor, el tema de la lucha contra el crimen organizado, ¿cómo nos afecta a nivel país? Afecta terriblemente, y realmente desde el Consejo, bueno, ustedes van a poner las personas que van a hacer la lucha directa contra ellos. Vamos a tener una ardua tarea en ese sentido, y tendremos que apreciar principalmente el factor integridad, los antecedentes, guste o no, vamos a tener que escarbar a fondo los antecedentes de quienes se postulan. Mi querido doctor, cuando estabas hablando de los reclamos vacantes, tendríamos que hablar entonces de una falta de presupuesto en la parte administrativa del Consejo. No, me refiero que hay cargos vacantes, que hay una cierta tarea pendiente por hacer. Hubo una terna de Fiscalía General, hubo una terna de Ministros de la Corte, son ternas no menores, son de rango de importancia absoluto. Entonces, ¿cómo está con el presupuesto el Consejo? Nuestro presupuesto es muy limitado. Conozco, por eso justamente te consulto, ¿no? Muy limitado, totalmente insuficiente, no se le ha brindado, y quizás por cuestiones políticas, esto ya es una opinión personal no analizada en el Pleno, no se le ha dado al Consejo la oportunidad
de tener vuelo propio, dotándole de recursos suficientes para mejorar su nivel de selección. Y obviamente la selección que hace el Consejo después va al nivel político en los cargos importantes. El poder político va, y es natural que así pretenda siempre ejercer injerencia sobre el Consejo de la Magistratura. Yo veo por allí esta orfandad de recursos que viene desde hace mucho tiempo. Y pongo en comparación los recursos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Sí. que son notoriamente superiores. Y yo creo que es más importante elegir bien que ir sacando a los que se portan mal, porque esa es la minoría. Si elegimos bien, prácticamente el jurado ocasionalmente va a tener que trabajar. Pero si elegimos así nomás, es casi seguro que va a tener trabajo el jurado de enjuiciamiento. Claro, hay que recordar que el doctor Paciello, aparte de ser presidente del Consejo de la Magistratura, también es miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por el Consejo. Entonces, conoce ambas situaciones. Mi querido doctor, hablando del tema del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ¿cómo harían para cubrir la vacante del Consejo ahora con el miembro vacante dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? ¿Van a llamar a algún tipo de elecciones? ¿Entraría el suplente? El artículo 9 de la ley del Consejo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados expresamente dice que sobrevenida la renuncia, permiso, fallecimiento de uno de los integrantes, el órgano en cuya representación está deberá elegir, dice expresamente la ley, a su sustituto, que culminará el mandato, el periodo de mandato. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que elegir uno nuevo. Tenemos suplentes designados para las inhibiciones que se producen de los representantes electos. Eso es lo que... Claro, ese suplente es para los actos de inhibición, entonces. En caso de inhibición, pero nosotros mañana tenemos que elegir a quién va a sustituir al doctor Jorge Bogarín en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esa es la disposición legal. Claro. No es la voluntad, intención o pretensión de nadie. Es la ley y tenemos que aplicar la ley. Excelente, mi querido doctor. Doctor, y aprovechando tu presencia, retrotrayendo un poquitito con el tema, hay que destacar que anteriormente ante el jurado uno podía hacer denuncias, hoy en día hace acusaciones. Sí. Con el caso de las acusaciones, mi querido doctor, habíamos tenido invitados que decían que básicamente por la falta de oficiosidad o de la alta necesidad de todos los votos estaban prácticamente con pocas acusaciones o casos en particular en el tema del jurado. Sí, no hay muchos casos pendientes de tramitación. Esa es una gran tarea que han desarrollado los miembros del jurado de enjuiciamiento con anterioridad a mi incorporación. Hay que reconocer una gran tarea de saneamiento de casos que tenían años sin movimiento. Aplicaron la ley, se ha limpiado todo lo anterior, se quedó saldo cero a finales del año pasado. Y hoy tenemos ese problema que está señalando. Ante esa falta de oficiosidad y la necesidad de votos para la investigación de oficios, muchas cosas pasan desapercibidas. Otro aspecto que también es cuestionado por muchas personas es esa exigencia de contracautela que se presenta para quienes realizan acusaciones. Eso también es objeto de análisis. El presidente del jurado, el doctor Rodrigo Blanco, ha justamente ahora presentado una serie de alternativas que serán objeto de estudio oportuno por nosotros y veremos cuáles de esas alternativas pueden ser aplicadas para facilitar a una persona que se ha visto violentada en sus derechos por un mal desempeño de un magistrado, que pueda denunciarlo y que podamos ir saneando el sistema. El propósito del jurado de enjuiciamiento es sanear el sistema, no servir de protección a los que están dentro del sistema. Tampoco el jurado está concebido para perseguir a alguno por razones no debidas. Volvemos a la independencia del Poder Judicial. Volvemos a la independencia del Poder Judicial. Y lamentablemente nuestra historia reciente nos ha dado casos muy sonados de utilización del jurado de enjuiciamiento de magistrados para pretender torcer la voluntad de magistrados, fiscales y demás. Y eso no podemos tolerar.
Lo que pasa, mi querido doctor, es que cuando hablamos de independencia del Poder Judicial, tenemos el caso que bien, ya lo dijiste, fue muy sonado, usado el jurado de enjuiciamiento en el caso de González Daer como un mecanismo de apriete. Hace poco lo tuvimos también al doctor Guillermo Ferreiro, que estaba acusando a la fiscalía, a esta fiscal Estela Mariscano, justamente de apriete también, como un mecanismo de apriete. Entonces, ¿cómo podemos hablar de independencia y cómo la persona que quiera hacer una acusación que debe mostrar solvencia podría tener un temor de cuáles son las repercusiones de que esta persona salga absuelta y con respecto a qué se le viene después con respecto a sus bienes? Claro, para pensar dos veces. Es como una forma, sí, al necesitar uno demostrar solvencia o dejar una contracautela, una garantía o fianza personal, uno queda expuesto a qué pasa políticamente si esta persona puede conseguir un aval. Volvemos a lo mismo político. Por eso que es importante fortalecer la credibilidad institucional del jurado, para que el ciudadano que ya se vio violentado o afectado en alguna decisión jurisdiccional o de algún fiscal que lo persiguió indebidamente, diga, no, yo lo voy a denunciar porque estoy seguro que va a actuar bien, y no lo que hoy puede pensarse, no, encima que ya me reventaron, le denuncio y después tengo que pagar otra vez una indemnización. Es que básicamente es una forma de silogismo. O sea, no solamente ya me reventaron, sino que ahora me expongo a que una persona que tiene algún tipo de sustento político zafe de la acusación y me venga encima. Y me venga encima otra vez con todas las tonterías. O sea, no. Eso estamos trabajando los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados para dar alternativas que faciliten reclamos reales de mal desempeño. Porque también hay que reconocer, Ricardo, mucha gente ha bastardeado este tema de las denuncias ante el jurado para procurar inhibiciones de magistrados. No, eso es innegable, mi querido doctor. Es más, se usa mucho las acusaciones contra magistrados, lo hacen público, le dan mucha publicidad y prácticamente eso es al contrario. O sea, te estoy denunciando por más de que salga mal, pero te estoy dando prensa a esto, una manera de coaccionar a que vos obres de una cierta manera. Eso también se está usando hoy en día. Sí. ¿Cuántas acusaciones que prácticamente no tienen ninguna solvencia técnica, pero tienen muchísimo mecanismo de prensa detrás del propio magistrado? Sí, se da. Sí, se da. Los que estamos en el día a día sabemos que esto se da. Y bueno, son cosas que hay que ir mejorando. Hay que tener una mirada a futuro, pero hay que trabajar hoy para el futuro. Es que tenemos que mirar nomás el futuro. Claro, esto sería, bueno, yo me imagino que el doctor Blanco, que asumió la presidencia, ha de estar mirando este aspecto. Incluso creo que lo tenemos de invitado en algún momento a él. Y sí, porque en un momento dado la doctora Mónica Seifert había dicho que incluso al no tener solvencia y poder demostrar que una persona era insolvente, igual la acusación podía correr teniendo unos ciertos requisitos, unos ciertos pasos previos para demostrar la insolvencia y que se pueda... Sí, se puede acompañar una declaración judicial de insolvencia patrimonial, ¿verdad? Pero eso lleva tiempo. Claro, o sea, ese proceso, mi querido doctor... Es lo que se quiere evitar. Y para que pueda primar la oficiosidad, se requiere que uno de los miembros pida y que tenga los votos necesarios para poder llevar adelante de oficio la investigación. ¿Que son cuántos votos, doctor? Y son 5. 5 votos. 5 votos de 8 miembros, ¿verdad? Así es. Prácticamente todos, o sea, sí, una buena parte. Una buena parte, y si se inicia ya es porque algo hay. Esa es la realidad. Entonces podemos decirle a la gente que aún teniendo una cierta insolvencia puede recurrir y acusar ante el jurado. Sí, y reitero, el presidente en 2 sesiones atrás nos ha presentado algunas opciones para modificar un tanto la reglamentación existente hoy en día a efecto de las cauciones. Excelente, mi querido doctor. Muchas gracias por habernos acompañado, estimado doctor. ¿Llegamos al tiempo? Sí, llegamos al tiempo, me están avisando. Está bien, un gusto, Ricardo, a las órdenes siempre, hay mucho todavía por hacer
en esta materia del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento y de todo el sistema de justicia. Así que celebro este tipo de programas que nos permiten conocer cosas que muchas veces no se saben y se opina en desconocimiento. Le deseamos mucha suerte en su gestión, mi querido doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, estimada teleaudiencia.